Para todos en el Sports Center. La verdad es que sí, la situación ha sido de mucha tensión en las últimas horas, pero ya se resolvió. Amaury Vergara durante la madrugada tuiteaba precisamente este tema de los acuerdos, ¿no? De que se tenían que cumplir los acuerdos. En ese sentido, él cita a los jugadores a través de la dirección deportiva para que vengan esta mañana. Solo se presentaron 4. Se presentó Armando La Hormiga González, el Tala, el caso de Luis Romo y también estuvo por acá, ay, se me escapó ahorita. El único que no vino es Brian Gutiérrez. Brian Gutiérrez es el que no, La Hormiga González, claro. Brian fue el único que no vino a las instalaciones porque estaba en Chicago, no alcanzaba a llegar. Vino Amaury Vergara al entrenamiento, platicó con ellos, rompieron filas y al entender que Toluca va a respetar el pacto y sus jugadores Vega y Gallardo no van a jugar hoy en CONCACAF, los elementos de Chivas ya han sido liberados para que reporten esta tarde en Ciudad de México. Jesús, que era que se cumplieran los acuerdos. No es que él tuviera la intención de no prestar a los futbolistas, sino lo que le molestó es que él desde un principio había dado todo el apoyo, se dio a todos los jugadores para que de última hora le dijeran que el Toluca sí puede utilizar un par en la CONCACAF. Fue simplemente eso, acalambrar un poquito a la gente de selección y que fuera o todos coludos o todos rabones. Gracias, Jesús Bernal, por todos los detalles. Más adelante estaremos en seguimiento con los... La bomba estalló en Verde Valle y esta vez no fue por un fichaje, ni por una derrota cualquiera, ni siquiera por un problema interno en el vestidor. No, esta vez el conflicto tiene nombre y apellido: Javier Vasco Aguirre y la selección mexicana. Porque lo que hizo la Federación Mexicana de Fútbol con Chivas simplemente encendió al Guadalajara, encendió a Amaury Vergara y encendió a toda una afición que siente que otra vez están jugando con el club más popular de México como si fuera un equipo de segunda categoría. Y cuidado, porque lo que acaba de pasar puede marcar un antes y un después en la relación entre Chivas y el Tri, porque Amaury ya no se quedó callado, porque Amaury explotó y porque el mensaje que lanzó en redes sociales fue una auténtica declaración de guerra deportiva. Todo comenzó después de que Javier Aguirre revelara la prelista de jugadores convocados para la concentración de la selección mexicana. Una lista que ya de entrada generó polémica porque muchos clubes siguen peleando cosas importantes en la Liga MX y en competencias internacionales. Pero el verdadero problema no fue la convocatoria en sí. El verdadero problema fue lo que pasó después. Porque mientras algunos equipos sí recibieron permisos especiales y trato preferencial, Chivas simplemente fue ignorado. Y eso, para Amaury Vergara, fue la gota que derramó el vaso. Resulta que Alexis Vega y Jesús Gallardo, futbolistas de Toluca, recibieron autorización para abandonar temporalmente la concentración y reportarse con su club para disputar la vuelta de semifinales de la Conca Champions ante el LAFC. Sí, así como lo escuchan, el cuerpo técnico de la selección, encabezado por Javier Aguirre, permitió que Toluca recuperara a 2 de sus figuras para un partido crucial. Pero cuando Chivas necesitaba exactamente el mismo apoyo, cuando el Guadalajara acababa de ser golpeado durísimo tras caer 3-1 ante Tigres en la ida, nadie en la federación movió un dedo, nadie ofreció flexibilidad, nadie habló de apoyar al fútbol mexicano, nadie pensó en el rebaño. Y ahí fue cuando Amaury dijo basta, porque si hay algo que duele en Chivas no es solamente perder. Lo que más duele es sentir que el sistema está diseñado para beneficiar a otros clubes, mientras Guadalajara siempre tiene que remar contra corriente. Y eso es precisamente lo que explotó esta noche. Amaury Vergara tomó el teléfono, escribió un mensaje corto, seco, pero potentísimo y mandó un aviso directo a la Federación Mexicana y al Vasco Aguirre. Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Una frase que parece sencilla, pero que en realidad es un misil. Porque con eso está acusando directamente a la selección de romper códigos, de actuar con favoritismos y de no medir con la misma vara a todos los equipos. Y no se quedó ahí, porque inmediatamente instruyó que los 5 jugadores rojiblancos convocados regresaran este mismo miércoles a Verde Valle para ponerse bajo las órdenes de Gabriel Milito, Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, La Hormiga González, todos de regreso, todos enfocados en la remontada ante Tigres, todos dejando en claro que Chivas ya no va a permitir que lo usen cuando les conviene y lo abandonen cuando necesita respaldo. Y honestamente, muchos aficionados rojiblancos sienten que Amaury hizo lo correcto, porque la molestia viene acumulándose desde hace muchísimo tiempo. Chivas lleva años sintiendo que en la federación hay clubes protegidos, equipos que reciben ayuda indirecta, decisiones favorables, permisos especiales y consideraciones que al Guadalajara jamás le otorgan,
Y esta situación simplemente volvió a ponerlo en evidencia. Porque seamos claros, si Toluca recibió permiso para recuperar a Alexis Vega y Gallardo, entonces Chivas merecía exactamente el mismo trato. No hay forma de justificar una diferencia tan evidente. No existe argumento deportivo válido. O ayudas a todos los clubes por igual o no ayudas a ninguno. Pero no puedes elegir quién sí y quién no, dependiendo de conveniencias políticas o amistades dentro de la federación. Y aquí es donde Javier Aguirre empieza a quedar muy mal parado, porque el vasco llegó a la selección vendiendo una imagen de experiencia, liderazgo y equilibrio. Llegó prometiendo orden, justicia y unión en el fútbol mexicano. Pero decisiones como esta generan exactamente lo contrario. Generan división, generan sospechas, generan la percepción de que existen favoritos dentro del sistema. Y eso termina dañando no solamente la relación con Chivas, sino también la credibilidad de la selección mexicana. Porque ahora mismo muchos aficionados están haciendo la misma pregunta: ¿por qué Toluca sí y Chivas no? ¿Qué tiene Toluca que Guadalajara no tenga? Porque la federación sí se acomoda cuando le conviene a unos clubes, pero cuando se trata del rebaño simplemente aplican el reglamento con mano dura. Son preguntas completamente válidas. Y lo peor para Aguirre es que no hay una respuesta convincente. Además, el contexto hace que todo sea todavía más explosivo, porque Chivas viene golpeado emocionalmente tras el partido de ida contra Tigres. Ese 3-1 en Monterrey dejó muchísimas dudas, muchísimo enojo y una enorme presión sobre el equipo. Gabriel Milito necesita a todos sus jugadores disponibles para intentar una remontada que parece complicadísima. Y justo en el momento más delicado, la selección termina debilitando aún más al plantel. Es lógico que Amaury explotara, pero cuidado, porque aquí también hay un mensaje interno, y ese mensaje va dirigido al vestidor. Amaury está diciéndole a sus jugadores: yo sí lo respaldo, yo sí defiendo al club. Porque muchas veces se criticó a Vergara por ser demasiado pasivo, demasiado institucional o demasiado diplomático frente a decisiones polémicas. Pero esta vez actuó diferente. Esta vez decidió plantarse. Esta vez decidió enfrentarse directamente a la federación. Y eso puede tener un impacto emocional importante dentro del grupo. Porque el futbolista también observa quién lo protege. El jugador también percibe cuándo el club pelea por sus intereses y cuándo simplemente agacha la cabeza. Y seguramente muchos dentro de Chivas sintieron que por fin la directiva dejó de quedarse callada ante algo que consideran injusto. Ahora bien, tampoco podemos ignorar que esta decisión abre un conflicto enorme con la selección mexicana, porque el Tri necesita estabilidad rumbo a sus próximos compromisos. Javier Aguirre apenas está reconstruyendo el proyecto y lo último que quería era una confrontación pública con el club más mediático del país. Pero ya la tiene encima, y no es cualquier pelea, porque cuando Chivas se mueve, todo México futbolero se mueve con ellos. Además, el tema llega en un momento delicadísimo para la federación. La credibilidad de los directivos está por los suelos. La afición viene cuestionando desde hace años el manejo del fútbol mexicano. Muchos sienten que las decisiones se toman por intereses económicos, políticos o mediáticos, más que por justicia deportiva. Y ahora este episodio alimenta todavía más esa narrativa, porque si la federación realmente quería evitar conflictos, debió aplicar exactamente el mismo criterio para todos los clubes. Era tan simple como eso. Si autorizas a Toluca a recuperar jugadores, entonces Chivas también debía tener esa posibilidad automáticamente. Pero no ocurrió y ahora tienen encima un incendio gigantesco. Y ojo, porque la postura de Amaury también manda un mensaje a otros equipos. Está diciendo que Chivas no piensa seguir aceptando cualquier trato desigual sin responder. Está marcando territorio. Está intentando recuperar autoridad institucional. Y aunque habrá quienes lo critiquen diciendo que está generando polémica innecesaria, muchos aficionados rojiblancos sienten que alguien tenía que poner un alto, porque Guadalajara históricamente ha sido un club que aporta muchísimo a la selección mexicana. Chivas ha nutrido al Tri durante décadas, ha desarrollado talento mexicano constantemente, ha sacrificado jugadores en momentos importantes, y aún así muchas veces siente que no recibe el mismo respeto que otros equipos. Ese resentimiento existe desde hace años y hoy volvió a explotar. También hay otro detalle importantísimo, el impacto mediático, porque esta historia vende muchísimo. El enfrentamiento entre Amaury Vergara y Javier Aguirre va a dominar programas deportivos, redes sociales y debates durante días enteros. Los aficionados ya están divididos. Algunos creen que Amaury actuó correctamente defendiendo a su institución, otros consideran que está politizando una situación deportiva, pero lo cierto es que el tema ya se convirtió en un escándalo nacional. Y mientras todo eso ocurre, Chivas tiene que enfocarse en lo verdaderamente importante: intentar la remontada contra Tigres, porque más allá de la polémica, el Guadalajara necesita un partido perfecto en el Akron.
necesita intensidad, necesita carácter, necesita goles y sobre todo necesita convencerse de que todavía puede lograr la hazaña. Ahí es donde el regreso de los seleccionados puede ser determinante. Raúl Rangel aporta seguridad en la portería, Luis Romo experiencia y liderazgo en medio campo, Roberto Alvarado desequilibrio ofensivo, Brian Gutiérrez energía y dinámica y la Hormiga González profundidad al ataque. Son futbolistas fundamentales. Y Gabriel Milito sabe que sin ellos las posibilidades de remontar eran muchísimo menores. Por eso Amaury decidió actuar ya. No quiso esperar, no quiso negociar públicamente durante días, simplemente tomó una decisión tajante. Y eso también refleja el nivel de enojo que existe dentro de la institución, porque la sensación en Chivas es que se cruzó una línea, que ya no se trató solamente de una convocatoria incómoda, se trató de una desigualdad evidente en el trato hacia los clubes. Y cuando un equipo siente que no lo respetan, normalmente termina reaccionando de esta manera. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo responderá Javier Aguirre? Porque el vasco no puede quedarse callado eternamente. En algún momento tendrá que explicar por qué Toluca recibió facilidades y Chivas no. Tendrá que dar argumentos, tendrá que intentar apagar el fuego, pero sinceramente parece complicado que pueda convencer a todos. Especialmente porque la percepción pública ya quedó instalada. Mucha gente ya cree que hubo preferencias y en el fútbol la percepción suele ser tan poderosa como la realidad misma. También habrá que ver cómo reacciona la Federación Mexicana, porque esto puede escalar rápidamente si no manejan bien la situación. Chivas tiene muchísimo peso político y mediático, no es cualquier club. Cuando el Guadalajara se siente atacado, la presión pública aumenta de inmediato. Y si otros equipos empiezan a compartir la misma molestia, el problema podría hacerse todavía más grande. Pero mientras todo eso ocurre, el mensaje de Amaury ya quedó grabado. Y fue clarísimo. Chivas no piensa quedarse callado. Chivas exige respeto. Chivas quiere igualdad de condiciones. Y Chivas está cansado de sentir que otros clubes reciben beneficios especiales mientras ellos siempre deben sacrificarse. La afición rojiblanca, mientras tanto, parece haberse unido detrás de su directiva, porque incluso muchos críticos habituales de Amaury reconocieron que esta vez defendió al club como hacía tiempo no ocurría. Y eso puede fortalecer muchísimo la conexión entre la directiva y la hinchada en un momento donde la presión deportiva era enorme. Ahora todo se definirá en la cancha, porque si Chivas logra remontar ante Tigres, esta historia se volverá todavía más legendaria para el entorno rojiblanco. Imagínense el escenario, el equipo sintiéndose perjudicado por la federación, recuperando